Buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de Silbido de Postas. Para las personas que hasta ahora se sincronizan con nosotros, nos gustaría comentarles que este es un proyecto de podcast donde tratamos temas literarios unidos con los temas sociales. Así que muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí junto a nosotros y sean todos bienvenidos. Fíjese que no sé, puedo equivocarme, Mercedes debe saber más de esto, pero de alguna forma Carlos Fuentes tiene una especie de similitud con García Márquez, con respecto al realismo mágico y todas estas cosas, porque así como su merced lo menciona, él siempre hay un hecho histórico, sus novelas, siempre hay un hecho real, entonces es como la misma vaina, pero evidentemente son escritores diferentes, pero es lo mismo como la parte de tener dentro o introducir dentro del texto fantástico algo que en realidad pasó. Entonces podría haber una pequeña similitud desde ese aspecto. No sé su merced qué opina, no sé si me estoy equivocando. Pues a mí me parece que Fuentes, esto es una opinión personal, ¿no? Pero me parece que Fuentes siempre trató de separarse del modelo de García Márquez, o sea, de lo que hacía García Márquez. Claro, Y lo logró, creo, en algunos casos. Usted, por sí, ejemplo, lee Terra Nostra, esa ajá, novela, que es una novela voluminosa, infatigable, una cosa larguísima. Y lo que él hace no es propiamente contar ese realismo maravilloso de García Márquez, sino que lo narra a partir de choques. Por ejemplo, él, claro, él, por ejemplo, rompe con la concepción del tiempo para volver al título de nuestro episodio. Él, por ejemplo, trae a la Malinche, a la amante de Hernán Cortés, la trae al siglo XX y, y junta los tiempos y revuelve, digamos que mezcla los tiempos. Para él, por ejemplo, en esa novela, en Terra Nostra, el tiempo realmente no existe. O sea, nosotros estamos viviendo, son unos ciclos que no se pueden contar. Eso, por ejemplo, pasa en Terra Nostra. Y en la muerte de Artemio Cruz, por ejemplo, el tiempo queda anulado, porque estamos viviendo la agonía de una persona, pero no sabemos si es de noche, de día. Él recorre su vida y uno no sabe en qué momento ella está muriendo o sigue agonizando. Es realmente muy, muy interesante y eso jamás lo habría hecho García Márquez. A eso es lo que me quería referir. O sea, y García Aura, Márquez jamás se habría puesto a escribir de esa manera porque lo de García Márquez era la historia en su estado puro, digamos, ¿no? La sí, parábola, la historia de principio, nudo, desenlace. Entonces, en ese sentido es mucho más complejo desde el punto de vista de la estructura narrativa, muchísimo más complejo Carlos Fuentes, hermano. claro, y Aura tampoco lo habría podido hacer García Márquez, ni a palo, porque de alguna forma García Márquez escribía lo real fantástico, pero de una manera muy elegantosa de entretención, ¿sí? Este señor se mete, Carlos Fuentes se mete con temas eh, posiblemente jodidos, con la parte mística, incluso cuestiones de hechicería. Es como si abriese otra puerta, una puerta más de la que abrió Gabriel García Márquez. Y esa puerta lo ha llevado a escribir cosas absolutamente magníficas. Y esa puerta siento que es la diferencia que hay entre García Márquez y Carlos Fuentes. De más, fuera de cosas ya de forma, como su forma de narrar, los recursos literarios que utiliza, ¿sí? Todas estas cosas, desde una parte estética, pues, y desde el esqueleto de su forma de narrar y su forma de escribir. Voy a leer un pedazo de la novela, Sí, señor. varios trozos, eh, y pues como para dar un pequeño abrebocas a todos nuestros escuchas, las personas que no hayan leído esta novela, totalmente recomendadísima. ¡Ay! Hay otra cosa, hermano, ya que había anotado aquí en el libro.
eh, la rapidez con que Carlos Fuentes nos mete en el texto. Porque fíjese, su merced se pone a leer y empieza con una cuestión de un tipo que está sentado en un café, que está fumando un cigarrillo, ve una cuestión en el periódico, eh, una oferta de trabajo, él es un historiador, en fin, no ha tenido un trabajo pues relevante, tiene, bueno, muchas cosas ahí, pero al tercer párrafo, Darío, al tercer párrafo ya el lector está enganchado. Y Sí, virtudes y esa. Lograr que al tercer párrafo, y hay otros autores que desde el primer párrafo ya enganchan directamente, siento que es una virtud muy importante para los prosistas. En parte porque es relevante llamar la atención no solo al principio y no solo al final, sino, como lo hemos hablado muchas veces, durante todo el texto. Y mantener ese camino, pues, y la misma velocidad. Y hay cosas que son muy relevantes. A ver, sí. vamos a Pero tratar algún... no se le olvide que ese es un caso excepcional en Fuentes, ¿no? Porque Fuentes es Sí, todo lo contrario. O sea, a él no le interesa seducir a su lector, pero para nada, para nada. Si me se lee, por ejemplo, El espejo enterrado, o lee La región más transparente, incluso novelas mucho más cercanas, La silla del águila, a este tiempo, ¿no? Y él empieza es con cordilleras de narración. O sea, a él no le interesa agarrar al lector de ninguna manera. O sea, lo que necesita es que el lector tenga la paciencia suficiente para por ejemplo, empezar una introducción a una novela, eso pasa en La silla del águila, de por lo menos unas 80 páginas, ¿sí? Una especie de contexto que le da Fuentes al lector, y él no teme en dárselo en 80, 100 páginas. O sea, esto de Aura es una cosa rara en la carrera de Fuentes como escritor, porque es al contrario, mi querido Hugo Alejandro. Yo creo que él pretendía era hacerse difícil, o sea, volverse un reto para quien lo lee. De pronto por eso es que es tan poco leído, no ha sido tan popular como los otros autores del boom, y es el menos leído, creo, de los autores del boom, ¿no? sí, sí, pero yo pues hacía referencia más que todo a Aura. sí, a Aura. Eh, bueno, toquemos temas cortos, pues, y que resumen de alguna forma la novela. Iniciemos con un pedazo que relata, pues, el autor, que hace referencia podría decirse, al amor Sí, que hay, porque también es una historia de amor, hay que aceptar. sí. O es una historia que tiene como excusa el amor, ¿no? Sí, como excusa, como fachada. Sí, Mueves tus cejas pobladas, tu boca larga y gruesa que llena de vaho el espejo. Cierras tus ojos negros y, al abrirlos, el vaho habrá desaparecido. Dejas de contener la respiración y te pasas una mano por el pelo oscuro y lacio. Tocas con ella tu perfil recto, tus mejillas delgadas. Cuando el vaho opaque otra vez el rostro, estará repitiendo ese nombre, Aura. Esto es en el segundo capítulo de la novela. Luego viene la sí, parte mística. de- eh, bueno, para darles una idea a nuestros escuchas de cómo es la parte mística de Aura de Carlos Fuentes. Ella no te habrá escuchado porque la descubres hincada ante ese muro de las devociones con la cabeza apoyada contra los puños cerrados. La ves de lejos, hincada, cubierta por ese camisón de lana burda, con la cabeza hundida en los hombros delgados, delgada como una escultura medieval, emaciada. Las piernas se asoman como dos hebras debajo del camisón, flacas, cubiertas por una eris- erisipela inflamada. Piensas en el roce continuo de la tosca lana sobre la piel, hasta que ella levanta los puños y pega al aire sin fuerzas, como si librara una batalla contra las imágenes que, al acercarte, empiezas a distinguir. Cristo, María, San Sebastián, Santa Lucía, el arcángel Miguel, los demonios sonrientes, los únicos sonrientes en esta iconografía del dolor y la cólera. Sonrientes porque en el viejo grabado iluminado por las veladoras ensartan los tridentes en la piel de los condenados, les vacían calderones de agua hirviente, violan a las mujeres, se embriagan, gozan de la libertad velada
vedada a los santos. Te acercas a esa imagen central, rodeada por las lágrimas de la dolorosa, la sangre del crucificado, el gozo de Luzbel, la cólera del arcángel, las vísceras conservadas en frascos de alcohol, los corazones de plata. La señora Consuelo, de rodillas, amenaza con los puños, balbucea las palabras que ya cerca de ella puedes escuchar. Llega, ciudad de Dios, suena trompeta de Gabriel. Ay, pero cómo tarda en morir el mundo. Sí, la trompeta del arcángel, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy curioso. Y esa mezcla de lo sacro, pero desde distintas tradiciones, ¿no? La brujería con el cristianismo y a la vez con los temas del romanticismo, ¿no? El romanticismo clásico, el romanticismo alemán y todo eso, ¿no? Y la poesía de Lord Byron y todo eso. Y todo eso mezclado, hermano. A mí me parece eso genial. Y en 60 páginas. Eso es increíble. O sea, todo eso en solo 60 páginas, por Dios. Eso razón tenía, porque mire su merced que después de Aura, Fuentes nunca pudo volver a escribir ni un cuento siquiera. O sea, él escribió cuentos en los años 60, no más. Después de Pero, eso son novelas tremendamente largas. claro, entiendo. Porque él escribió Aura Sí. estando muy joven, ¿no? También. En el año 62, sí, aunque él había empezado a escribir desde mucho antes, porque él fue una especie de niño prodigio. Él a los Claro. 14 años escribió una novela de 500 páginas, hermano, que después destruyó. Imagínese eso, de 500 hojas en máquina de escribir. No, Eso, no. no, pues ¿Quién es, fue? es tremendo. El tipo un gran lector y sobre todo la gente con la que se educó, ¿no? Porque él se educó en los brazos de Alfonso Reyes y educado por Octavio Paz. Entonces, digamos que es un tipo afortunado que supo aprovechar su condición de clase alta, ¿no? Para poder volverse un intelectual y un gran novelista. Realmente es un novelista extraordinario. Yo tengo una duda. Su merced de pronto sí me puede sacar de esta duda. Sí, señor. ¿Aura en algún momento fue un libro prohibido No, no, no. No, o no alcanzó a ser? alguna vez yo le leí una cosa a Carlos Fuentes justamente sobre la prohibición. Él hablaba de los versos satánicos de Salman Rushdie y decía que ojalá él hubiera tenido un libro que le hubieran prohibido, porque se habría convertido en un escritor de leyenda. Entonces sí, no, a él no lo prohibieron, ojalá lo prohibieran a uno, ¿no? Para poderse volver de verdad una leyenda, como decía él. Pero, Cierto. pero no, no, no. No, yo creo que está prohibido, pero por el mal gusto, ¿no? De los lectores de los colegios y de la gente por ahí. Ah, no. Porque el Pues mal sí, gusto prohíbe, entonces el mal gusto rige, ¿no? sí, Entonces leer solamente cierto tipo de autores, imagínese que ahora se pudiera leer en los colegios, sería una bendición. claro, claro, porque además que es un libro que está muy, muy adecuado para cualquier, bueno, no cualquier, sí, para cualquier tipo de edad, al fin y al cabo. Es como una obra también maestra en ese sentido y que ha perdurado. Yo también le tenía la pregunta de si Aura, apenas fue escrito, Aura tuvo el auge que tiene, o bueno, que tuvo, que tiene aún, o se tardó su tiempo hasta que Carlos Fuentes empezó a ganar de alguna forma cierto crédito en la parte Es que literaria de la historia. Fuentes tuvo dos éxitos. Uno, que fue la región más transparente, que la publicó en 59. Y él lo volvió un novelista muy vendido y muy, muy leído en México. Y luego la muerte de Artemio Cruz lo disparó, hermano, porque eso fue en el 62. Entonces al mismo tiempo con La ciudad y los perros, Sí, con esas novelas del boom que empezaron a surgir, ¿sí? Y entonces Aura venía en un libro que publicó Ediciones Era, que entre otras cosas Ediciones Era está cumpliendo 60 años, ¿no? ah, De haber sido, de bueno, haber sido fundada. Ediciones Era publicó Aura con otros dos relatos en un libro, no me acuerdo cómo es el título de la publicación original, pero Aura se conoció porque era corto, porque era un relato breve, de un tipo que escribía muy largo y, sí, y porque tiene una gran calidad. Entonces creo que es la muerte de Artemio Cruz la que empuja a Aura, hermano. De todas entiendo. maneras, eh, hace poco le leí a Antonio Ortuño un texto donde él decía que a Carlos Fuentes ya nadie lo lee porque es aburridor, pero a mí me No, parece que sí deberíamos rescatar un poco esa lectura de Fuentes. Fuentes es un tipo extraordinario, hermano, extraordinario. Un gran ensayista, por ejemplo.
y él tiene un análisis, por ejemplo, del año 68, de lo que ocurrió en el año 68 en muchas partes del mundo. Es un Sí, tipo muy lúcido y tiene esa gracia para escribir, ¿no? Le iba a sí, recomendar también, ya con la intención un poco de cerrar, antes de que su merced lea el último texto, el último fragmento de Aura, sí quería recomendar un cuento de Fuentes de esa época, cuando él todavía escribía cuentos. Lo recomienda Elena Poniatowska, que dice que ese es el mejor cuento de Fuentes, que se titula Chacmol, ¿no? Que es también el mismo problema de Aura, pero en otro sitio, o sea, lo descoloca, lo pone en otro lugar. Es el asunto de un tipo que compra un ídolo indígena, ¿no? Un ídolo de piedra indígena, azteca, y lo que sí, pasa con ese ídolo, ¿no? Es es muy grato de leer. Eso sí, no ya, contamos el final porque es una obra maestra. Entonces, claro. pero quería recomendar eso, Si el está Fuentes Cuentista. si está en internet, lo podemos poner en la descripción de este video también Ah, bueno, sí, toca para que buscar nos... Chuck Moll. También Aura está en internet, hay un montón de audiolibros, incluso leído por el propio Fuentes, hermano. Me encontré con Oh, eso, o sea, sí, Fuentes leyendo Aura, lo lee no, completo. qué Entonces, belleza. eso, sí, es muy grato, es muy grato. También podemos dar en la descripción un audiolibro de Aura para pues, las personas que no han Sí, tenido la señor. oportunidad de leer esta gran novela puedan hacerlo. Y Sí, señor. entonces, ya para finalizar, porque creo que nos alargamos ya bastante, quién sabe si nos Sí, la escuchen hasta, publicidad no perdona. para, quién sabe si nos escuchen hasta este instante, para las personas que nos escuchen hasta este instante, muchas gracias y, y sigamos, pues, eh, la última parte que me gustaría leer. Hace referencia ya al encuentro que, de más que con el misticismo, es como una especie de sacrificio del amor, que ya es un encuentro sexual, podría decirse. Erótico, yo no sé si Pero sexual. Es difícil, ahí el sexo está complicado en esa novela. Sí, ahí se complica. Como es, el sexo siempre se complica, sea en las novelas, o sea, en donde sea. Eso siempre es complicado. sí, porque no, en realidad sí existe esa duda, ¿no? No se sabe si sí o si no. Y lo otro es, Sí, otra de las ambigüedades de Aura. siento que eso también es una característica muy buena, compadre, porque de alguna forma da a entender que la historia es mucho más, está mucho más alta, la historia como tal de Aura está mucho más alta que las cuestiones atractivas, ¿sí? Porque hay muchas lecturas que uno lee por su cuestión erótica, sí, que eso atrae también al lector, pero Aura es más que eso. Entonces la historia como tal, o sea, mi punto es que Carlos Fuentes no necesitó dar una descripción absolutamente gráfica de un encuentro sexual si es que existe para atraer Sí, al lector y que dentro de su imaginación, supongo, era consciente que lo que estaba escribiendo era mucho más importante que, que un encuentro sexual, que una cuestión de atraer a alguien o a algo, sino que ya la historia como tal era, tenía un grado más de importancia. claro, Entonces y ahí, la forma, su merced va a leer el momento en que el historiador Montero descubre que Aura no es Aura, sino la no, no, señora no, no, Consuelo. no. Ah, bueno, El lástima, lástima. si quiere también leemos No, ese. fresco, fresco, hágale. No, el que su merced seleccionó. No, pues es que hay dos encuentros eróticos. Uno es el primero, pues, que cuando, cuando Aura entra a la habitación de Felipe, y el otro es cuando se da cuenta que es, no, pero sí, leamos, pues es que es como parte del final, por eso pero ya no importa, leamos cuando se da cuenta que es Consuelo, ¿le parece? Ambos son muy buenos. O Cualquiera de leamos, los dos, merced. Sí, cualquiera de los dos. Y si su merced me permite, antes doy mi última recomendación y mi despedida, hermano. listo. Entonces, quisiera recomendar la única novela colombiana que escribió Carlos Fuentes, que es una novela preciosa. Él estaba trabajando en esa novela y la terminó un mes antes de morir.
Se Uy, jue madre. titula Aquiles, el guerrillero y el asesino, creo, si no estoy mal. Yo la leí, es la historia de Carlos Pizarro León Gómez y del Uf, M-19, contada por Carlos Fuentes, hermano. yo no sabía que Carlos Fuentes había escrito eso, hombre. Sí, señor, él tuvo la No, oportunidad de conocer a Pizarro, o creo que fue Pizarro el que se le el acercó a Fuentes. Fuentes estaba en Colombia cuando el M-19 se disolvió. Carlos sí, Pizarro le contó su historia a Fuentes y Fuentes quedó enamorado de la historia de este hombre, Carlos Pizarro, y entonces él escribió esta novela. Es una de las pocas novelas reales, digamos, de una especie como de novela crónica que escribió Fuentes acerca de Carlos Pizarro. Aquiles, el guerrillero o el asesino, o el guerrillero y el asesino, creo. La publicó Alfaguara, la recomiendo mucho porque es parte de nuestra historia de Colombia contada por Fuentes. Era eso, sin hacer medro de la parte fantástica, ¿no? Porque siempre la ponía. claro, Entonces, también tiene eso la novela. pero también Entonces, o sea, podríamos decir que Carlos Pizarro, si se acercó a Carlos Fuentes era porque era lector de Carlos Fuentes, ¿no? sin ninguna duda, y porque vio la oportunidad de contarle su historia, hermano, para que la volviera un libro. No, qué belleza, hermano, hay que Sí, conseguir ese señor. libro. Es una historia conmovedora de amor por este país y contada por Carlos Fuentes, hermano, con, Claro, con la seguridad y la solidez de Fuentes. Entonces, la recomiendo mucho. porque Aquiles se llama sabe. esa novela. Sí, señor. Perfecto. Entonces, leamos pues la Sí, parte señor. final. Por favor. Entrarás a la recámara. Las luces de las veladoras se habrán extinguido. Recordarás que la vieja ha estado ausente todo el día y que la cera se habrá consumido sin la atención de esa mujer devota. Avanzarás en la oscuridad hacia la cama. Repetirás, Aura, y escucharás el leve crujido de la tapeta sobre los herredones. La segunda respiración que acompaña la tuya. Alargarás la mano para tocar la bata verde de Aura. Escucharás la voz de Aura. No, no me toques. Acuéstate a mi lado. Tocarás el filo de la cama. Levantarás las piernas y permanecerás inmóvil, recostado. No podrás evitar un temblor. Ella puede regresar en cualquier momento. Ella ya no regresará. ¿Nunca? Estoy agotada. Ella ya se agotó. Nunca he podido mantenerla a mi lado más de 3 días. Aura, querrás acercar tu mano a los senos de Aura. Ella te dará la espalda, lo sabrás por la nueva distancia de su voz. No, no me toques. Aura, te amo. Sí, me amas, me amarás siempre. Dijiste ayer, te amaré siempre. No puedo vivir sin tus besos, sin tu cuerpo. Bésame el rostro, solo el rostro. Acercarás tus labios a la cabeza reclinada junto a la tuya, acariciarás otra vez el pelo largo de Aura, Eso es maravilloso. Eso es maravilloso, maravilloso. tomarás violentamente a la mujer endeble por los hombros, sin escuchar Sí. su queja aguda, le arrancarás la bata de tafeta, la abrazarás, la sentirás desnuda, pequeña y perdida en tu abrazo, sin fuerzas, Perdida en tu abrazo, por Dios. ¿Qué es eso? Maravilla. sin fuerzas, no harás caso de su resistencia gemida, de su llanto impotente. Besarás la piel del rostro sin pensar, sin distinguir. Tocarás esos senos flácidos cuando la luz penetre suavemente y te sorprenda, te obligue a apartar la cara, buscar la rendija del muro por donde comienza a entrar la luz de la luna, ese resquicio abierto por los ratones, ese ojo de la pared que deja filtrar la luz plateada que cae sobre el pelo blanco de Aura, sobre el rostro desgajado compuesto de capas de cebolla, pálido, seco y arrugado como una ciruela cocida. Apartarás tus labios de los labios sin carne que has estado besando, de las encías sin dientes que se abren ante ti. Verás bajo la luz de la luna el cuerpo desnudo de la vieja, de la señora Consuelo, flojo, rasgado, pequeño y antiguo, temblando ligeramente porque tú lo tocas, tú lo amas, tú has regresado también. Hundirás tu cabeza, tus ojos abiertos en el pelo plateado de Consuelo, la mujer que volverá a abrazarte cuando la luna pase, tapada por las nubes, y los oculte a ambos, se lleve en el aire por algún tiempo la memoria de la juventud, la memoria encarnada. Volverá, Felipe, la traeremos juntos, deja que recupere fuerzas y la haré regresar. Cosa bella.
Cosa bella, una Hermano, belleza. Muchas no, gracias, hermano. sin Muchas dudas, gracias. a su merced, a todos nuestros escuchas también, muchas gracias. Esto se nos fue de las manos, es muy largo, Sí, señor. Le pero quedaron debiendo el Nobel a Carlos Fuentes. sí, eso también tenemos que hablarlo. No, Sí, ya claro. no aquí, güey, madres, porque yo Lo leí por ahí merecía, lo merecía. una anécdota que le preguntaban a Carlos que si él se sentía mal por no haber recibido el Nobel, que él merecía el Nobel. Y él tenía, de alguna forma muestra su lealtad con el boom latinoamericano, y según la anécdota que leí, dice algo así como, cuando le dieron el premio Nobel a Gabriel García Márquez, también me lo dieron a mí. Uy, qué belleza, hermano. Entonces, anotar eso por ahí. Cuando le dieron el Nobel a García Márquez, también me lo dieron a mí. En parte por la unión que puede, o sea, ahí se puede denotar la unión de las personas del boom latinoamericano. De más que también es un premio que no solo se lo dieron a García Márquez, sino a esa cantidad de escritores latinos del boom. Y de más que también se puede ver la unión que tenía Carlos, o la amistad, pues, que tenía Carlos con el señor García Márquez. Sí, a prueba de balas. Sí, Nunca, señor. nunca, grandes amigos, sí, señor. A todos nuestros escuchas, muchas gracias. A su merced, Darío, muchas gracias por estar acá. Sí, señor. Y esperemos que nos podamos encontrar muy prontamente con más episodios, eh, y podamos seguir dialogando de libros, de autores, de literatura como tal, de este gran arte, el que pues nunca se puede dejar de hablar. Un Sí, abrazo a señor. todos, cuídense mucho, un abrazo, Darío, muchas gracias. Hermano, muchas gracias. Sí, señor. Muy gentil.